Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Saludos cordiales nuevamente a nuestro programa, en este caso sobre esta serie sobre el Reino de Dios. Volvemos nuevamente a enfocarnos en lo que Jesús nos enseñó acerca de este reino, de lo que nos pidió o nos llamó para ser parte de este reino, según las características, según las cualidades, lo que nosotros llamamos el perfil de lo que espera que seamos los participantes de este reino, que nosotros le estamos llamando ciudadanos del reino de Dios. En la presentación anterior hablé acerca de cómo practica la religión el ciudadano del reino de Dios, es decir, cómo practica su fe, cómo hace conocer cómo es él, cómo actúa él como miembro de esta comunidad del reino de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en una última parte de esta práctica de la fe del ciudadano del reino de Dios, porque ya cuando releemos o volvemos a estos capítulos del sermón magistral de Jesús que llamamos el Sermón del Monte, en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, encontramos los últimos elementos de esta parte que queremos enfocar por esta ocasión. Jesús sigue hablando acerca de cómo nosotros debemos expresar la manera como vivimos como ciudadanos del reino de Dios. Y hay algunos temas aquí. Cuando leemos los titulares del párrafo que nos ocupa en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, leemos lo demás. La importancia que tiene el considerar al otro que comete errores y pecados, que comete faltas contra nosotros o contra los demás, para no juzgarlo con un juicio de condenación. Luego habla de una cosa que muchos aprendemos de memoria, pero que de repente no lo reflexionamos suficientemente, que es lo que Jesús llamó, o que lo que hemos dado en llamar la regla de oro. Y es que la regla de oro no falla, porque es de oro, ¿verdad? Y luego habla de la importancia de ver el pertenecer, el entrar al reino de Dios como un esfuerzo y no como una dádiva del todo, aunque hablamos de que es de gracia, de regalado, pero que es del todo fácil o que está llena de los misericordias y perdones de los demás, y particularmente de Dios, aunque Dios es el más misericordioso y perdonador. Miremos rápidamente estos elementos de la práctica de la fe en el ciudadano del reino de Dios. En primer lugar, dice, como lo hablamos anteriormente, que el ciudadano del reino de Dios no mira en el otro para estarlo acusando o estar fiscalizando, por decir así, la manera como vive para condenarlo. Si lo vemos es para ayudarle juntamente conmigo como peregrino en el camino del reino de Dios a mejorar, cambiar esas cosas a través de las otras prácticas que mencionamos en nuestro programa anterior: la oración, el ayuno, el servicio a los demás. Cuando el otro comete errores, pecados, cuando el otro comete ofensas contra mi persona, contra mi familia, contra mi comunidad, entonces el papel, la práctica del ciudadano del reino de Dios es de perdón. Hasta que si llega a ser enemigo, puedo darle de comer, puedo servirlo, puedo hacer aquello que no es lo que normalmente dicta mi corazón, pero que es lo que nos manda el Señor Jesucristo a hacer. No para condenarlo, te vas a ir al infierno, Dios no te va a perdonar, yo no te perdono. No, sino que primero le decimos, es que yo también tengo pies de barro y puedo en cualquier momento pecar, caer en una situación grave,
entonces yo necesito que tú me tengas misericordia, así como Dios tiene misericordia de mí. Por eso es que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis a los demás, con la medida con que medís a los otros, también se os medirá a vosotros. ¿Y por qué miras la paja? Y aquí está lo que mencioné anteriormente. ¿Por qué miramos la paja del ojo del otro y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo? Entonces tenemos que tratar. ¿De qué nos está hablando Jesús aquí? Aquí utiliza una figura de lenguaje que se llama hipérbole, una exageración. Dice, tú tienes una viga, él tiene una paja. Entonces hay que tratar los dos. Más adelante dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Esas son hipérboles, son figuras de lenguaje. Nadie va a cortar una mano o sacarse un ojo para cumplir así la ley de Cristo. No, está hablando de que tiene que ser radical. Cuando nosotros vemos la falta, el pecado, tenemos que tratar con seriedad y con radicalidad nuestra propia falta antes de procurar ayudar al otro en su falta. Luego viene lo de la regla de oro y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que llama se le abre, al que toca halla y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Así que todas las cosas, y aquí viene la regla de oro, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, por eso hablamos de estas cosas anteriormente, del juicio, de la paja y de la viga. Todas las cosas que queráis que aquel haga contigo, tú hazla con él. Dice, todas las cosas que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Aquí se cumple todo. El amor de lo que hablábamos anteriormente. Luego, Jesús habla de otro tema, que es de que no es fácil entrar en el reino de los cielos. Tú tienes que ser arrojado. Yo tengo que ser atrevido. Por eso dice Jesús que el reino de los cielos, de aquí está esta expresión más adelante que dice, el reino de los cielos sufre violencia. Otra versión dice, se hace fuerza. El reino de los cielos se hace fuerza para entrar en él, y pocos son los que lo hallan, porque la puerta es angosta, no es fácil. No es fácil cumplir todas estas cosas, tratar de destruir el enojo y la ira que hay en nosotros, tratar de destruir nuestro ego, tratar de destruir nuestra manera de pensar, tratar de destruir nuestra facilidad para enojarnos y para entrar en una situación de enojos hasta el odio. No es fácil tampoco desprender de lo que tenemos para dar al que tiene necesidad. No es fácil. Por eso es que dice él más adelante, por sus frutos los conoceréis. Y he aquí que nosotros no tenemos que andar diciendo como ciudadanos del reino de los cielos, yo soy ciudadano del reino de los cielos, yo pertenezco al reino de Dios. No. Porque ellos nos van a conocer, dice, por los frutos, porque no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Y por eso es que al final dice, cuando venga el juicio, entonces cuando venga el juicio final, es eso que reconocerá Dios dentro de nosotros como miembros, como participantes del reino de Dios, para recibir la recompensa final. Y por eso es que en aquel día, y voy a leer este pasaje que está en el capítulo 7, ya al final del capítulo 7 de San Mateo y que se repite en el capítulo 13 de San Lucas. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, porque no se esforzó,
porque el reino de los cielos se hace fuerza. Hay que ser valiente, hay que estar dispuesto a sufrir. Dijimos en las bienaventuranzas, la octava bienaventuranza dice, tiene que estar dispuesto a sufrir persecución, a sufrir malos entendidos, porque es eso que va a llevarnos al premio de la vida eterna, del pertenecer al reino de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, muchos predicadores como yo, muchos maestros, muchos que hacen e hicieron milagros, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Entonces yo os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Puede imaginarse lo que esto significa para nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos? Así que usted no vaya a pensar que aquel porque hace una oración bonita y parece que todo es maravilloso y hace maravillas, es necesariamente miembro perteneciente al reino de Dios. De repente nos podemos equivocar. Usted no se vaya a equivocar con aquel que habla bonito como yo. No, bueno, yo no hablo tan bonito, ¿verdad? Hablo algunas cosas que son desafiantes. Entonces, por eso él termina diciendo, ¿habéis oído estas cosas? Bienaventurados son si los ponen en práctica. Y termina y cierra este sermón con aquella ilustración. Dice que el que edificó su casa en la arena, en las oraciones así que parecen muy bonitas, en las predicaciones, en lo vistoso de cualquier cosa que veamos en este mundo como el reino de Dios, pero no en los principios y bases del reino de Dios. Si nos equivocamos, dice, esa casa se va a caer. Pero el que edifica sobre la roca que es Jesucristo, estas cosas que hemos mencionado, esa casa va a permanecer. Así termina Jesús este sermón sobre los principios básicos del reino de Dios, a los cuales nos está invitando a usted y a mí a que seamos parte. Mucho gusto de estar con ustedes. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.